A veces, para hacer lo correcto, tenemos que sacrificar lo que más queremos. Todos los días despierto sabiendo que mientras más gente intente salvar, Amigos del Farandia, aquí estamos en una conexión súper especial, una conexión que, bueno, estábamos ahí detrás de él. Óscar Olivares, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestras pantallas. Bien, bien, bueno, muy contento de compartir este espacio, agradecido por la invitación. Así es, nosotros felices de poder conectarnos contigo y, por supuesto, con muchísimas ganas de saber a detalle todo esto relacionado con Spider-Man, esta noticia que nos tiene a todos los venezolanos muy felices, ¿no? Primero que nada, quisiera saber cómo te sientes al haber sido seleccionado por Sony Pictures para ser el actor de doblaje de Spider-Man en esta versión venezolana. Bueno, la verdad que estoy sumamente emocionado, súper contento. Además, bueno, voy a estar interpretando a uno de los muchos Spider-Man que aparecen en esta película para toda Latinoamérica, lo cual es una emoción tremenda porque, bueno, hubo varios invitados especiales, más que todo de México, hubo de Uruguay, de Argentina, y bueno, que un venezolano pueda ser parte de este proyecto, siento que es una gran responsabilidad y algo que me hace sentir muy orgulloso. De verdad, cuando tuve la noticia, pues, temblaba de la emoción, no sabía ni a quién llamar para contarle. Fue algo realmente espectacular. Así es, claro, si a nosotros nos tiene muy emocionados, no me quiero imaginar cómo te sentiste tú en ese momento. Ahora, quisiera que nos contaras un poquito de cómo fue este proceso, quizás la selección, ese momento de la llamada, de enterarte de la noticia. Bueno, el proceso de selección fue algo realmente que estaba pasando mucho antes que me contactaran y creo que es algo que yo en ese momento ni sabía, porque bueno, Sony estaba buscando justamente algunos invitados especiales para que formaran parte de este multiverso del Hombre Araña y bueno, seleccionaron varios influencers, que bueno, ha habido bastante polémica con eso, pero han habido dos invitados especiales que bueno, hemos sido dos dibujantes. Uno fue Humberto Ramos, un mexicano que fue o es el primer latinoamericano en tener la posibilidad de dibujar a Spider-Man en los cómics de Marvel. Y el otro dibujante invitado fue este servidor, porque, bueno, justamente ellos pudieron ver que Spider-Man tiene una gran conexión con toda la evolución de mi arte, que de hecho desde hace un año tengo mi propio traje de Spider-Man, así que para, por ejemplo, muchos niños de la Cota 905 de Guatire, ya yo era su Spider-Man venezolano. Okay. Creo que ahora ver que eso se hace oficial ha sido algo pues muy significativo para todos en el país. Mi carrera empieza a los 14 años dibujando sobre el fútbol venezolano, pero desde los 6 años había estado dibujando Spider-Man y de hecho se convierte en mi motivación para aprender a dibujar. Es decir, yo Okay. quería aprender a dibujar para dibujar a Spider-Man. Y por Okay. eso, de hecho, luego empiezo siempre a ver los procesos de mi arte gracias a cómo me iba quedando este dibujo. En el año 2017 hago una pieza que se hace muy importante y popular, que es el Spider-Man comiéndose una arepa. Este Okay. Spider-Man comiéndose una arepa me lleva a tener mi primera exposición grande internacional en Nueva York, en el Art Expo New York 2017, siendo la artista más joven. Y esa obra, de hecho, luego es adquirida para una exposición en Malasia, donde también me invitan. Empiezo a asistir a convenciones de cómics internacionales, también en Florida y otras partes de los Estados Unidos hasta que, bueno, mi obra siguió creciendo hasta llegar a los murales de tapas, en donde, bueno, igualmente puedo mencionar que este año vamos a tener uno o quién sabe si no dos murales dedicados a Spider-Man en Venezuela. Como artista, ¿cómo te preparaste para capturar la esencia y la personalidad de Spider-Man? Bueno, fue un reto muy grande porque de hecho al ser una invitación especial y hacer un proyecto que tenía una gran confidencialidad, yo no Sí. me entero de cuál era el Spider-Man que iba a interpretar y cuál era el guión hasta el momento en el que ya iba a doblar el personaje. Es decir, cuando yo llego al estudio me conecto con el director desde México, ahí es cuando yo me entero, bueno, las frases que iba a hablar, lo que iba a decir. Okay. Pero fue muy interesante, y esto lo puedo decir de hecho porque aparece en el tráiler la escena, es un Spider-Man que está hablando sobre, bueno, sobre la pérdida de su tío, sobre lo triste que esto quizás le ponía. Y mi tío, que se llamaba Ramón Centeno, también falleció hace unos años, como también lo Okay. perdió Spider-Man. Y este tío mío fue quien me introdujo en todo el mundo de los cómics, me introdujo en lo que son los personajes, los superhéroes. Y entonces yo podía sentirme muy identificado realmente con el personaje. Siempre me he sentido identificado con Spider-Man, lo he leído en todas sus facetas y yo creo que eso pudo hacer que fuera un poco más fácil el proceso porque al fin y al cabo lo que se buscaba es que pueda ser lo más auténtico posible y que la gente pudiera ver en el personaje que es Óscar Olivares el que está detrás de esa máscara o de ese dibujo animado. Pero, ¿cómo crees que tu participación en esta película pueda tener un impacto positivo?
El impacto positivo es que le demuestra a millones de personas el universo de posibilidades que tenemos en nuestras manos si somos constantes y consecuentes con nuestros sueños. Es decir, yo no es que dibujé un Spider-Man, es decir, a mí llegar hasta acá no es porque dibujé un Spider-Man, como eso en una arepa, por ejemplo, sino porque llevaba años, toda mi vida preparándome para llegar a dibujar ese Spider-Man. Entonces, el poder sentir que ese tipo de cosas son posibles creo que es tremendamente importante. Y a veces menospreciamos el hecho de estar en Venezuela. Sí, creemos que por hacer algo en Venezuela no es relevante para el mundo y esto es una muestra de que el mundo nos está viendo. Gracias a las redes sociales, gracias a todas las plataformas que hoy en día tenemos, esto es una demostración de eso y de que lo que hagamos en Venezuela o en cualquier parte del planeta es importante y puede tener repercusión. Ya ha sido bastante evidente la receptividad al momento de hacer pública esta noticia, pero te pregunto cuáles son tus expectativas para luego de que todos nosotros podamos disfrutar de, de tu doblaje. Bueno, hay muchas expectativas, creo que va a ser muy especial. Creo que puede haber de todo porque hay gente que también se ha hecho quizás expectativas muy interesantes y bueno, quizás van a ver en la pantalla algo diferente o algo más grande, más pequeño, no lo sé. Bien, pero yo creo que las expectativas más interesantes es que la gente pueda seguir creando historias a partir de esto. Es decir, se han creado historias a través de las redes de, bueno, cuál es la historia del origen del personaje, cuáles son sus motivaciones, qué trajes puede llegar a tener, qué historias puede llegar a tener. Y el hecho de que este Spider-Man pueda ser parte incluso de la cultura popular venezolana, yo creo que sería lo más interesante y al fin y al cabo los fanáticos son quienes van a completar esa historia. Oscar, para finalizar, aunque yo creo que ya sé cuál es la respuesta, ¿qué crees que le gustaría desayunar a Spider-Man, arepa o pequeño? Bueno, yo creo que un poco de los dos. Yo creo que va a haber una mezcla de los dos. No quiero decir nada, pero como te digo, va a haber algo especial en los cines venezolanos con esta película. Y yo creo que este es un Spider-Man que ama la arepa, pero también adora a los pequeños. Oscar, gracias por haberte conectado con nosotros. Para nosotros un placer, como siempre, estar ahí al pendiente de todo lo bueno que hacen los venezolanos. Y antes de despedirnos, por favor, recuerda redes sociales. Muchísimas gracias de verdad por el espacio. Ha sido un gran placer. Y bueno, mis redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok también, @OlivaresCFC. Oscar, gracias. Será hasta una próxima oportunidad.